Mis hermanos, qué bueno que podemos estar juntos nuevamente alabando al Señor como iglesia. Hoy comenzamos una serie nueva de sermones sobre el libro de Esther. Recuerden que hemos estado buscando la manera de tener todo el consejo de Dios y hemos estado predicando un libro del Nuevo Testamento, que fue Santiago, el último libro que predicamos completo del Nuevo Testamento, y ahora vamos al Antiguo, a estudiar verso por verso el libro de Esther. Pero usted se sorprenderá que nuestro sermón de esta mañana no es del libro de Esther, aunque es nuestra introducción a la serie del libro de Esther. Y es que para conocer lo que está pasando en Esther, cuando tú abres el capítulo 1 de Esther, capítulo 2, y empiezas a ver personajes y empiezas a ver que dice que esta gente está en Persia, empiezas a escuchar Artajerjes y nombres raros. Es importante situarnos en el contexto de cuándo ocurre esta historia que veremos por los próximos meses, o por el próximo mes de Esther. ¿Cuándo ocurre eso? Así que por eso en esta mañana nuestra introducción a la serie de sermones sobre el libro de Esther va a comenzar en el libro de Esdras. Así que yo le invito a que me acompañe al libro de Esdras, capítulo 1. Aquel que pueda estar de pie, le invito a que me acompañe a darle lectura al texto. Esdras, capítulo 1, y leeremos desde el verso 1 en adelante. Nuestro sermón para hoy es un Dios que orquesta todo para el bien de su pueblo. Esdras, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Escuche bien, hoy vamos a explicar este texto y vamos a situarnos en el contexto. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era la época en la cual acontece todos esos eventos que veremos por los próximos meses en el libro de Esther? Dice así la palabra del Señor: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y plata eran como 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Padre, gracias te damos nuevamente en esta mañana. Señor, tú eres el único Dios verdadero. Gracias por tu obra de salvación, gracias por la cruz, gracias porque nos permites en libertad venir a adorarte, a cantar cánticos a ti, a ser alimentados por tu palabra. Oh Señor, que siempre nuestro espíritu, nuestra actitud ante tu palabra sea una de humildad. Que siempre nos acerquemos a ti diciéndote: enséñame tu palabra. Señor, dirígenos en esta encomienda. Enséñanos en esta mañana por medio de tu palabra, tu propósito, tu carácter. Gracias te damos. En tu nombre Jesús oramos. Amén. A.W. Pink es un autor muy conocido entre nuestros círculos
un autor del siglo pasado, escribió muchos libros, libros sobre la vida de Elías, libros sobre los atributos de Dios, y escribió mucha temática. De hecho, él se dedicaba desde su casa a escribir cartas y hacer como una pequeña publicación estilo revista, y la enviaba a hogares en diferentes partes del mundo. No había todavía internet, así que no era que te llegaba al mail todos los días, pero sí, este hombre se encargaba de que todos los suscriptores en diferentes partes del mundo recibieran su revista, en la cual él hacía estudios bíblicos. Y este hombre, luego, muchos de esos estudios bíblicos se convirtieron en libros. Pero en 1918, él publicó un libro, uno de sus más famosos, que se titula La soberanía de Dios. Ese libro dedica 215 páginas solamente a hablar de que Dios es soberano. Solamente hablar de la soberanía de Dios en la creación, la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Así que si usted quiere un recuento de lo que dice la Biblia, es un buen repaso ese libro. La soberanía de Dios. Pero lo más impresionante es la primera línea de ese libro. Usted toma ese libro, lo abre, y la primera línea, literalmente la cito, de ese libro es la siguiente: ¿quién ordena los asuntos de la tierra hoy? ¿Quién tiene el control? ¿Quién está ordenando las cosas que suceden? Hermano, haga repaso a su clase de historia, si no se la repaso hoy. 1918, el año que acabó la Primera Guerra Mundial. El mundo no había conocido algo como eso. Era la primera gran guerra del mundo. Usted tiene en la época medieval, donde tiene guerra entre potencias, Francia, Inglaterra, y se une uno que otro. Pero de momento esto es una guerra literalmente de un mundo globalizado. Esto es una guerra, como hablábamos el miércoles, de armas nuevas. Hay aviones. En ese momento no disparaban automático. Literalmente tú tenías a alguien con una bomba lanzándola. Alguien atrás. ¿Te imaginas eso? Tirando bombas ahí por el avión. Pero este es un mundo cambiado. Como había más armas, había más muerte, había más sangre, había más sufrimiento, había más dolor. Y por eso, en medio de ese mundo, y él que vivió allí en Europa, en medio de ese mundo, él comienza este libro haciéndose esa pregunta. Todo el mundo se está preguntando hoy eso, él decía. ¿Quién ordena los asuntos de la tierra? Es como si el hombre estuviera gritando al cielo: ¿hay alguien allá arriba que esté ordenando las cosas que suceden? ¿Hay alguien que esté orquestando todo, jugando un juego de ajedrez o dirigiendo las cosas? Pero ¿hay alguien que tenga el control? Esa era la gran pregunta que tenía la gente en esa época. Oh, mi hermano, ya han pasado 100 años de la publicación de ese libro, y esa es la gran pregunta que muchos hoy tienen. Inclusive creyentes en ocasiones de sufrimiento, cuando clamamos y hacemos esa pregunta. ¿Hay alguien que esté controlando? Dios, ¿tú estás controlando este sufrimiento que estoy pasando? ¿Tú estás al control de esto? ¿O esto está fuera de tus manos? Así que en medio de esa gran guerra, nadie tenía respuestas. Y este autor va a la Escritura a buscar una sola respuesta que tenía sentido. Y por eso publicó su libro titulado La soberanía de Dios. En otras palabras, dijo: sí hay alguien, es Dios, que está orquestando todo para su gloria. Sí hay alguien y está sentado en su trono, y desde allí está dirigiendo lo que pasa en la humanidad. Así que lo que estaba pasando en Europa en ese momento, la gran guerra, ni eso estaba fuera del control de Dios. Así que Él nos ayudó a contestar esa pregunta hace 100 años atrás, cuando estas personas buscaban respuesta. ¿Hay alguien que ordena los asuntos que ocurren? ¿Hay alguien que está al control? Porque cuando miramos las noticias y miramos el mundo, parece que no. Parece que nadie controla esto. Parece que esto es el azar. Parece que es la suerte. Parece que cada potencia del mundo está controlando su parte, pero no hay nadie por encima que tenga un control absoluto. Pero vuelvo y repito, mis hermanos, él termina diciendo, vamos a la Escritura, y ahí lo que vemos es un Dios soberano que sí controla todos los asuntos del mundo.
Si usted quiere resumir el libro de Esther, que le toma solamente media hora leerlo, si no lo ha leído hasta hoy, hoy Dios le dio gracia para un domingo más. Y leerlo para el próximo domingo. Mi hermano, le toca media hora al lector promedio leer el libro de Esther completo. Es pequeño. Verdaderamente cuando tú lo ves son pequeñas porciones de los capítulos. Si lo leyó, reléalo una vez más, no le va a hacer mal nunca leer la Biblia otra vez. Pero lo importante es que si usted quiere resumir una frase o en una línea, la idea de lo que estaremos viendo las próximas semanas del libro de Esther precisamente tiene que ver con esto, con la orquestación de Dios. Usted sabe que hace un director de orquesta para que la melodía se escuche bien. Él le está dando la espalda al público, nadie lo está viendo a él directamente. Él está dirigiendo los instrumentos y usted ha visto lo que él hace. De momento tiene algunos instrumentos aquí, otros en el medio, otros en este lado. Y yo siempre he pensado que los directores de orquesta son genios, mi hermano, literalmente. ¿Saben por qué son genios? Porque en su mente ellos tienen la canción. Una cosa increíble, cada instrumento, ellos lo tienen aquí. Claro, ellos tienen unas notas de guía, pero ellos tienen que tener la melodía en su mente a tal punto que Él es el que dice, estos instrumentos van ahora. Y para que se escuche en armonía, estos tienen que tocar un pedacito, algo pequeño, solamente un toque al platillo, nada más, para que se escuche armonioso. Y de momento van atrás unos violines y ese tipo de cosas, pero todo está en la mente, son genios. Cuando usted conoce un director de orquesta, usted es un genio, verdaderamente. Pero ¿qué ocurre con esto, mi hermano? Ellos le están dando la espalda al público. Ellos están mirando a los instrumentos y lo que escucha el público, aunque no lo ve de frente, lo que escucha el público, mi hermano, eso es una cosa increíble. Eso es armonía. Pero recuerden que hay alguien de espalda al público que está dirigiendo las cosas. Eso no está al azar. Mi hermano, ¿qué pasaría si los violinistas y los chelistas y los de instrumentos de percusión, cada uno hace bien lo que le pareciera? Sería un caos total. Cada quien sin orden, sin alguien que esté dirigiendo la orquesta. Sería un dolor de cabeza para Carlos. Sería un caos. El que nadie esté en un orden, precisamente. Así que al final de cuentas, mis hermanos, siempre tiene que haber, aún en la práctica, ese director de orquesta que está dirigiendo todo para que lo que se escuche sea melodioso, armónico y sea algo bonito, sea una pieza de arte musical. Mi hermano, cuando usted ve el libro de Esther, precisamente se dará cuenta que Dios es como la figura de ese director de orquesta que está dirigiendo las cosas que pasan aquí, las cosas que pasan acá, las cosas que pasan acá, para al final cumplir su propósito, aunque nadie le vea la cara a él en el libro de Esther. Porque como diríamos al final, cuando demos algunos datos importantes que usted tiene que tener en la mente para prepararse estudiando este libro, una de las cosas que recordaremos es que el libro de Esther no menciona a Dios. No aparece. Y al parecer no aparece por ninguna parte. No vemos su rostro, no vemos su cara, pero es el director de orquesta que está dirigiendo todo. Algunos autores a eso le han llamado la mano invisible. El que está orquestando todas las cosas. Así que para entender lo que pasa en Esther, tenemos que entender primero lo que pasó antes. ¿Cuál es ese contexto? ¿Quién era Esther? ¿En qué país ella vive? ¿Por qué ella está viviendo allí en Persia en ese momento específico? Es por eso que nuestro sermón de introducción a la serie de Esther comienza en el libro de Esdras. Hermano, para que usted se ponga más o menos en contexto histórico de la época, usted debe recordar algo. Dios a través de sus profetas le había dicho una y otra vez al pueblo que se arrepintiera de sus pecados, porque si no iba a venir un castigo, un juicio. Y Dios levantó a Jeremías, y Dios levantó a Isaías y muchos profetas antes para decirle al pueblo que tenían que volverse a los caminos antiguos, a los caminos del Señor. Oh, mi hermano, usted bien sabe que el pueblo no escuchó. Y ya Dios tenía preparado un juicio para ese pueblo que era a través de los asirios en el reino del norte y los babilonios que iban a llegar a Jerusalén y a Judá y iban a destruir todo. ¿Sabes qué? Eso ocurrió. Y cuando eso ocurrió, mucha gente murió, pero otros fueron llevados. Muchas familias fueron llevadas cautivas de Jerusalén hacia Babilonia, hacia otras tierras.
allá en Babilonia, ellos siempre esperaban por una promesa. Ellos siempre esperaban que Dios había dicho que un día los iba a restaurar a su tierra. Usted tiene a Daniel esperando esa promesa. Usted tiene a Ezequiel profetizándole a hermanos judíos que vivían en Babilonia en esa época, animando su fe. Así que Dios va a prometer, Dios va a cumplir esa promesa. Y de momento Dios, 70 años después, levanta un hombre que se llama Zorobabel. Es el que aparece en la primera sección del libro de Esdras. Y Zorobabel lidera un grupo para regresar a Jerusalén y empezar a reconstruir el templo. Pero usted tal vez recuerda algunas cosas de lo que pasa en el camino. La gente comienza muy animada, comienzan a trabajar, el propósito era levantar el templo. Pero de momento hay un librito pequeño por ahí que se llama el librito de Ageo. ¿Y usted sabe de qué trata ese libro de Ageo? Un profeta que Dios tuvo que levantar en ese tiempo para decirle, han pasado 15 años ya. Y ustedes que vinieron para restaurar el templo están entretenidos adornando sus casas y el templo está abandonado. Ese es el libro de Ageo, en ese contexto, en ese momento específico. Dios diciéndole a este pueblo, ustedes se olvidaron totalmente ya, ¿por qué regresaron? Después viene otro grupo que va a ser dirigido por Esdras, que va otra vez a traer un grupo desde Babilonia hacia Jerusalén. Y un tercer y último grupo viene dirigido, ya lo estudiamos aquí, una serie de sermones, por Nehemías, que es el que le toca la última tarea de reconstruir las murallas. Pero para que usted se sitúe bien, ¿cuándo es que ocurre esta historia de Esther? Esta historia de Esther está en el medio. Esta historia de Esther ocurre entre el primer regreso con Zorobabel y el segundo con Esdras. Esta historia está ahí ubicada. Es como si usted tomara el libro de Esther y lo tuviera que meter aquí en medio de la mitad del libro de Esdras. Para ponerlo en términos cronológicos. Usted tendría el libro de Esdras más o menos hasta la mitad. Tendría que poner el libro de Esther y luego seguir leyendo la historia de Nehemías. Así que ahí es que ocurre esta historia de Esther. Ocurre específicamente en este momento, luego en el trayecto, o en la ocasión, en lo que el primer grupo salió con Zorobabel y se estableció en Jerusalén, y en lo que el otro grupo de Esdras se preparaba. Pero usted tiene que hacerse también una pregunta. Cuando usted está leyendo el libro de Esther, se da cuenta que los acontecimientos ni siquiera ocurren en Babilonia. Los acontecimientos ocurren en la corte de Persia. Dice, pero me perdí. ¿Cómo que los judíos fueron llevados a Babilonia? ¿Por qué hay judíos que llegaron hasta Persia entonces? O hacia otras regiones. Y es que después de los babilonios vino un rey más poderoso que Dios levantó, que era un rey persa, que se llamaba Ciro, y que tenemos ahí en el verso 1. Y muchos judíos no regresaron en el primer viaje con Zorobabel y se quedaron no solamente en la región donde estaban en Babilonia, se fueron a la capital del imperio persa, a la ciudad de Susa. Y por eso usted encuentra judíos en Susa, generaciones allí. Usted encuentra a Esther allí, y más adelante usted encuentra a Nehemías allí incluso. Eran familias que se habían movido de Babilonia y ahora estaban en la capital de Persia. Eran familias que no habían regresado hacia Jerusalén. Y se ha cuestionado eso mucho. Usted no sabe cuántos libros se han escrito tratando de explicar por qué estas familias no regresaron cuando pudieron. ¿Por qué no regresaron a Jerusalén? Oh, mi hermano, cuando leamos y entendamos el libro de Esther, veremos el propósito. Hoy veremos algo de eso, pero veremos el propósito específico. ¿Por qué algunas familias no regresaron a Jerusalén en ese primer viaje inicial? Y se quedaron. Y de ahí salen las familias de Esther y luego más adelante las familias o la familia de Nehemías. Así que, como les decía, ya debemos estar ubicados más o menos en el tiempo donde ocurre esta historia. Esdras es ese que nos va a proveer el contexto de lo que estaba pasando. Lo que vamos a ver hoy es precisamente cuando Ciro, este rey poderoso, hace un decreto y permite que este primer grupo de babilonios o de judíos que estaban en Babilonia regrese a su tierra en Jerusalén. Así que estudiando y teniendo el sermón en esta mañana de este pasaje nos proveerá ese contexto. Pero yo quiero que mientras estudiamos este texto
estos 11 versículos, usted tenga en mente esta pregunta: ¿qué nos enseña este pasaje o esta historia acerca del carácter de Dios? Porque esto nos va a dar paso cuando veamos el libro de Esther. ¿Qué me enseña el libro de Esther sobre Dios? Ahí usted no va a encontrar muchos ejemplos morales. O sea, historias que usted puede emular, diciendo, oye, este personaje hizo esto, yo lo voy a emular. Encuentra una que otra, pero está lleno de malos ejemplos el libro de Esther. Así que al final la pregunta que usted tiene que hacerse es: ¿qué me enseña este libro acerca de Dios? Mi hermano, y paréntesis, es una regla de interpretación bíblica. Cuando usted esté leyendo cualquier libro de la historia de la Biblia, cuando usted esté leyendo cualquier historia bíblica, antes de preguntarse qué yo puedo aprender de David, siempre la pregunta final es: ¿qué yo aprendo de Dios? ¿Qué me enseña este texto acerca de Dios? Imagínate que usted lee la historia de David matando a Goliat. Y a veces nuestro enfoque es: oye, sé muy valiente como David y mata a tu gigante. Y se acabó. Y ya, lo dejamos ahí. Mi hermano, ese no es el meollo del asunto. Ese no es el tema principal de la historia. El protagonista de esa historia no es David para nada. Es Dios. Es ese Dios que protege a David, que cumple sus promesas, que escoge a David de ahí en adelante como un rey para su pueblo, un rey conforme a su corazón. Así que aprendamos a ver las historias desde la perspectiva correcta, siempre. ¿Qué me enseña esta historia acerca de Dios? Claro que David puede ser un ejemplo, Moisés y cuál o tal personaje, pero siempre con la pregunta: ¿qué me enseña esta historia o este libro? En primer lugar, acerca del carácter de Dios y de sus propósitos redentores. Así que cuando veamos este pasaje de Esdras capítulo 1, tenga en mente que nos estamos haciendo esta pregunta: ¿qué nos enseña esta historia, este pasaje acerca del carácter de Dios? Vamos a ver algunos atributos del carácter de Dios que aparecen aquí en el libro de Esdras, en este primer capítulo. Lo primero que veremos es que nuestro Dios es un Dios que cumple su palabra. Es un Dios que cumple sus promesas. Es lo primero que te enseña el libro de Esdras. Y es lo primero que tenemos que tener en mente para entrar al libro de Esther. Este es un Dios que cumple sus promesas, que cumple su palabra. Miren conmigo el verso 1, la primera parte. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Ya Dios, a través de ese profeta llamado Jeremías, había dicho que el pueblo iba a regresar algún día. Eso está ya en Jeremías capítulo 25, en Jeremías capítulo 29, si usted quiere más adelante verlo. Ya Dios se había dicho que después de 70 años este pueblo regresaría. ¿Te imaginas el pueblo esperando día tras día? Y después que pasen 365 días el pueblo tener que decir: ¿sabes qué? Faltan 69 años todavía para que Dios cumpla su promesa. Pero este pueblo tenía esa promesa de Dios, de que Dios los iba a restaurar. Y lo que vemos aquí en este pasaje es que Ciro, ese gobernante que dirigía el mundo antiguo en esta época, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, para que recordemos que Dios cumple sus promesas, va a ser un edicto que veremos en unos minutos. Pero antes de llegar allá, mis hermanos, no dudemos de eso. Usted vaya a Génesis, desde Génesis en adelante, termine en el libro de Apocalipsis, 1189 capítulos de la Biblia, y usted vea una y otra vez Dios siendo fiel a su palabra y cumpliendo su promesa. ¿Tienes dudas sobre eso? Pregúntale a Abraham si Dios cumple su promesa. Aquel que quiso ayudar a Dios en un momento dado, o entendía que podía ayudar a Dios, y Dios le da una promesa de que tendrá un hijo, y tuvo que esperar, ¿sabe cuántos? 25 años para que Dios cumpliera su promesa de darle el hijo de la promesa. ¿Tienes dudas sobre si Dios cumple su palabra? Mira la cruz y es suficiente. Mira la cruz, Dios enviando a la simiente de la mujer, al hijo de David, al hijo de Abraham prometido. Dios cumpliendo su promesa. De hecho, la misma Biblia una y otra vez nos anima a recordar que Dios cumple su palabra, como está pasando en esta historia. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 23, lo siguiente acerca de cómo Dios cumple sus promesas o su palabra.
Dice aquí, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Noten que dice al final, porque fiel es el que prometió. Dios hablándole en ese momento a través del autor de Hebreos a su pueblo, recordándole de que tenían que mantener constancia y firmeza. Dice, fiel es el que prometió. Dios siempre cumple su palabra. Charles Stanley tiene una frase muy famosa que él dice, la validez o la veracidad de una promesa siempre depende del que la da. O sea, yo puedo confiar en una promesa si confío en el que me la dio. Si usted sabe que la persona que te dio la promesa no es muy digno de confiar, usted no va a confiar en esa promesa. Sí, mira, préstame el rastrillo y te lo devuelvo mañana. Y usted sabe que esa persona no es digna de fiar, usted no confía en esa promesa. Porque el que le dio la promesa no es digno de fiar. Pero Charles Stanley nos recuerda que la validez o la veracidad de una promesa siempre depende del carácter de quien te está dando la promesa. Así que en la Escritura, cuando vemos que Dios promete algo, que va a cumplir su palabra, podemos confiar en el que está dando la promesa, que es Dios mismo. Su veracidad nunca ha cambiado. Dice la Escritura que Él no es hijo de hombre para que mienta, que Él no es como nosotros. Así que al final de cuentas, mis hermanos, en primer lugar, lo que vemos en esta historia es que en el primer año de Ciro, rey de Persia, él va a hacer un edicto para que el pueblo pueda regresar, pero esto se hace no por voluntad de él, no porque un día él se levantó siendo amigo de los judíos y dijo, ¿sabes qué? Voy a firmar un papel para que este pueblo regrese. No, mi hermano, todo estaba aconteciendo para que se cumpliese la palabra de Jehová. Para que recordemos que Dios había prometido algo y que Él lo va a cumplir. Así que lo primero que vemos es un Dios que cumple sus promesas. Segundo lugar, vea conmigo la segunda parte de ese versículo 1 hasta el verso 4. Dios gobierna con absoluta sabiduría. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? Número 1, un Dios que cumple su palabra, que es veraz, cumple sus promesas. Siempre está cumpliendo promesas en la Biblia. Pero en segundo lugar, este es un Dios que gobierna con absoluta soberanía. Dice que entonces en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que esta palabra se cumpliese, Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Noten la idea de que Dios estaba por encima de él en este momento. De hecho, hay un libro, el libro de Isaías, que Isaías está profetizando años antes, cientos de años antes de que esto pase. Y literalmente Isaías dice que Ciro era como un pastor que Dios iba a utilizar para cumplir su propósito. De hecho, es como si Dios le estuviera diciendo, Ciro mi siervo, el que está orquestando, el director de la orquesta, dirigiendo eso. Ciro mi siervo. Así que esto que está haciendo Ciro, este edicto, un día no se levantó con el deseo de agradar a los judíos. No, Dios movió el corazón. Nota que dice que despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Mi hermano, el libro de Proverbios, capítulo 21, nos dice que el corazón del rey está en la mano del Señor. Así lo dice literalmente. El corazón del rey está en la mano del Señor y Dios lo inclina hacia donde desea. Ciro era el hombre más poderoso de su época, pero no estaba fuera del control de Dios. Había uno más poderoso que él. Había uno que estaba por encima, dirigiendo sus asuntos. De hecho, noten que Ciro tiene que reconocer, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Y luego en este edicto le está mandando a todos los judíos que estuvieran en su imperio y dice, quien haya entre vosotros de ese pueblo, de los judíos, que Dios sea con él, y que suban a Jerusalén que está en Judá, y edifiquen la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que este pasaje nos recuerda o nos muestra acerca del carácter de Dios. En primer lugar, Dios siempre cumple su palabra. Dios había dicho a través del profeta Jeremías que este pueblo no iba a permanecer siempre en el exilio, sino que Dios los iba a regresar a su tierra.
Mi hermano, y ahorita veremos que todo eso tiene conexiones con la cruz, conexiones redentoras. ¿Sabes por qué? Porque para que el plan de Dios se cumpliera, Dios ya estaba estableciendo un pueblo. Ya desde Génesis capítulo 12, Dios ha creado, o Dios le da la promesa a Abraham para crear el pueblo de Israel, del cual vendría precisamente la promesa. Y usted ve que ese pueblo una y otra vez, el pueblo del cual vendría la promesa, siempre estaba en peligro. O sea, en otras palabras, como dice un autor, siempre la promesa de Dios estuvo en peligro de no cumplirse. Pero una y otra vez está esa promesa y está ese reto o está ese acontecimiento que hace o que parece mostrarnos que esa promesa no se va a cumplir. Pero una y otra vez la Biblia, no solamente en este pasaje, nos recuerda que Dios cumple su palabra. En segundo lugar, que Dios gobierna con absoluta sabiduría, soberanía. O sea, que fue Dios el que despertó el espíritu de Ciro, que fue Dios que movió a Ciro, que fue Dios el que lo guió para que él hiciera este edicto. En tercer lugar, versículo 5. Este pasaje nos muestra no solo que Dios cumple sus palabras, sus promesas, no solamente que Dios gobierna con absoluta sabiduría, sino en tercer lugar que Dios dirige o lidera a su pueblo. Esta es la imagen de un pastor guiando a su pueblo. Esta es la misma imagen que tenían los israelitas. Cuando salieron de Egipto, se dirigían al desierto rumbo a la tierra prometida. Y una y otra vez, tú estás leyendo por el libro de Números. Yo no sé si usted le ha impresionado, a mí me impresiona. ¿Cuántas veces dice que una y otra vez era Dios el que iba dirigiendo a su pueblo? Y enviaba ángeles que estaban alrededor de su pueblo. Dios los cuidaba. De hecho, los guiaba literalmente, con una columna. Literalmente los guiaba. Al punto que Moisés dijo algo y le dijo algo a Dios. Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no nos muevas de aquí. Si tú no eres el que nos va a dirigir. Así que este pueblo sabía eso, había experimentado este Dios que dirigía, lideraba, pastoreaba a su pueblo. Y mire lo que nos dice el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ahora quizás con este verso, eso es muy importante este verso para entender Esther, porque a través de este texto vamos a tener una idea de lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba moviendo a algunos. Noten que los que fueron hacia Jerusalén en este primer viaje con Zorobabel tampoco fueron los que se levantaron una mañana y mientras la esposa le hacía el desayuno al esposo, de momento hubo una circunstancia, una mesa donde se sentaron y la esposa o el esposo, imagínense esa conversación, uno le dice al otro: oye, ¿qué tú crees si nos mudamos a Jerusalén? De la nada. No, eso no ocurrió así. Oye, me acaba de surgir una idea. Haz los motetes, haz las maletas, que nos vamos en el burrito, en el caballo, nos vamos a Jerusalén. Eso no ocurrió así. Mi hermano, dice el texto que todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a Jerusalén. O sea, era Dios mismo que estaba interviniendo en los corazones de su mismo pueblo para que ellos se movieran. Mi hermano, 70 años, ya había pasado una generación, casi 2. Ya la gente estaba establecida. Eso no es tan fácil como moverte de un sitio a otro. Estos no son los tabernáculos que el pueblo mientras iba por el desierto levantaba y los podían recoger y seguir caminando. Ya esta gente estaba establecida. No era tan fácil dejarlo todo de momento. Pero ellos estaban tras una promesa de Dios. Pero no solo eso. Noten que los que se fueron en ese momento fueron aquellos que Dios lideró para salir. Que Dios lideró, que Dios despertó su espíritu para que entonces ellos se movieran. Hermano, esto implica entonces, y vuelvo a repetir, este verso es clave para entender Esther, que Dios, que es el que está orquestando todo y el que está dirigiendo todos, a algunos los dirigió y despertó sus corazones para ir a Jerusalén y a otros los dirigió para quedarse en Babilonia o moverse a Persia, como vemos entonces o veremos en la historia de Esther. Pero fue Dios mismo. Noten que este verso nos está diciendo fue Dios. Los que se fueron fue porque Dios despertó su corazón. Dios los movió. Otros se quedaron. En otras palabras, y creo que me estoy adelantando como al capítulo 2 o 3 de Esther, pero piensen por un momento esto.
Es como si Dios, el libro de Esther nos va a enseñar que es como si Dios quisiera decirle a este pueblo: yo los puedo cuidar, yo soy tan poderoso y soy tan soberano, tanto en Babilonia, en Persia o en Jerusalén. Yo puedo cuidar mi pueblo, yo puedo preservar las promesas que le di a mi pueblo en Jerusalén, en Babilonia o en Persia. Así que si hay un pueblo mío que está en Jerusalén, allí estaba Dios con Nehemías cuidándolo. Si había uno que se había quedado allá en Persia, allí estaba el mismo Dios cuidándolos también. Allí estaba el mismo Dios cumpliendo sus promesas. Allí estaba el mismo Dios protegiendo a su pueblo. Porque no quiero contarle algo antes de que usted lo lea, aunque ya yo sé que la mayoría, si no todos, saben la historia de Esther. No quiero ser spoiler como las películas. Pero recuerde que el libro de Esther presenta una de las mayores amenazas en toda la Biblia contra el pueblo de Israel. Una amenaza de exterminio. Pero interesante, allí también estaba Dios. O sea, en otras palabras, miren cómo estos pasajes, la Biblia nos va a mostrar la soberanía de Dios a tal punto que Dios no es un Dios local, como los dioses de los filisteos. Ese Dios estaba allí nada más. O el Dios del egipcio. No, mi hermano, este Dios que se muestra en la Biblia, en el libro de Esdras, Nehemías, Esther, es un Dios que está obrando en muchas partes a la vez. No es que hoy está en Jerusalén y mañana tiene que estar y moverse a Persia y al otro día moverse a Babilonia. No, mi hermano. El Dios que se nos muestra en la Biblia es un Dios que está en todas partes, en todo momento. Que tiene un control absoluto y soberano. Que lo que está pasando en Babilonia, lo que está pasando en Persia y lo que está pasando en Jerusalén le compete a Él, porque Él es el que está detrás de todas las cosas, orquestando todo. Mi hermano, eso tiene una aplicación inmediata para nuestro tiempo. Dios está haciendo algo mucho más de lo que está pasando en estas cuatro paredes. Dios está haciendo algo mucho más de lo que pasa en el 100 por 35 de Puerto Rico. Dios está haciendo algo mucho más de lo que ni siquiera pasa en Latinoamérica o en América completa. A veces nos enfocamos aquí. No, mi hermano, Dios está cumpliendo su plan redentor en todo lugar, al mismo tiempo, para su gloria y para el bienestar de su iglesia. ¿Creemos eso? ¿Creemos nosotros verdaderamente que Dios está hoy salvando gente aquí, haciendo algo aquí, cumpliendo sus propósitos, pero a la misma vez en Haití, en Guatemala, en China y hasta en la isla más recógnita del mundo, donde haya gente? Allí Dios está cumpliendo planes redentores. Hermano, si algo nos enseña el libro de Esther con esa verdad o con esa idea de que un grupo se quedó en Babilonia o en Persia, fueron amenazados y también fueron guardados allí, es eso. Es que Dios no solamente estaba en Jerusalén, Él no era un Dios local, no lo podía contener. De hecho, es interesante que Dios le dice al pueblo en una ocasión, cuando el pueblo le va a crear un templo, Dios le dice: ¿sabes qué? Recuerden algo, yo no vivo aquí. Dios se lo dice. Yo no puedo vivir en templos hechos por hombres. Esto no es como mi casa, que yo estoy aquí encerrado en este edificio. Dios tiene un control absoluto. Él gobierna todo, mi hermano. De hecho, Jonathan Edwards, tal vez el teólogo más importante de Estados Unidos en el siglo XVIII y hasta hoy, él le encantaba, en esa época, estamos hablando de los años 1700, no había internet, nada de eso, ni cerca. Pero él tenía este concepto de que Dios estaba haciendo algo en otras partes del mundo. ¿Y sabes qué le encantaba a él? Él vivía en el área de Connecticut, las nuevas colonias. Y él le encantaba ir a Boston, recibir noticias de Boston, porque allí llegaban barcos con periódicos. Bueno, periódicos atrasados un poco, porque imagínense lo que llega ese barco. Pero ahí llegaban periódicos de lo que estaba pasando en Europa y en otras regiones del mundo. Y él vivía intrigado. Él decía: yo quiero correr allá a Boston, al puerto, a coger los periódicos. No solo para enterarse qué está pasando en el mundo. No, él tenía este concepto de la soberanía de Dios. Él decía: es que yo quiero enterarme. Yo quiero ver cómo Dios está cumpliendo sus propósitos aquí en Estados Unidos, en China, en Japón y hasta lo último en la tierra. Porque Dios está haciendo algo todo el tiempo. Eso es lo que nos enseña este libro de Esther, mi hermano. Así que al final de cuentas, a través de nuestro pasaje de introducción hoy, en el libro de Esdras, ¿qué vemos acerca de Dios? Es un Dios que cumple su palabra, sus propósitos, sus promesas. Es un Dios que gobierna con absoluta soberanía.
Es un Dios que dirige y lidera a su pueblo. Es un pastor y guía de su pueblo. Noten que dice el verso 5 que fue Él que lideró para que algunos se fueran, otros se quedaron. Y en cuarto y último lugar, versos 6 al 11, ¿qué nos enseña este pasaje acerca del carácter de Dios lidiando con su pueblo? Él es el Dios que cuida a su pueblo. Es un Dios que provee. Es nuestro cuarto punto. Es un Dios que provee y que cuida a su pueblo. Noten lo que dice los versículos 6 al 11. Se prepararon entonces algunos que Dios dirigió para salir. Y estos que se prepararon para salir fueron acompañados por Dios, su presencia, pero también Dios permitió que se fueran con muchos recursos. Noten conmigo, verso 6 en adelante. Todos los que estaban en sus alrededores empezaron a ayudar a esta gente, a los que se iban hacia Jerusalén. Los ayudaron con plata y con oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. Luego los versos 9 al 11 que leímos en nuestra introducción simplemente nos da el detalle, el listado, el inventario de cuando Nabucodonosor había ido a Jerusalén, había destruido el templo, se había llevado los tesoros que había encontrado allí. Eran los utensilios del templo hechos de oro. Pero nota lo que está pasando ahora. Este pueblo va a volver a su tierra y tenemos a un rey pagano como Ciro. Dice que fue Dios el que despertó su espíritu para que él pudiera permitir que el pueblo regresara y se cumplieran las promesas de Dios, pero no los envía solo. Entonces Ciro dice, oye, saquen los tesoros de allí de Jerusalén para que ellos se los lleven. No solo eso, ¿no notaron conmigo desde el verso 6? Toda la gente alrededor empezó a ayudar con plata y oro. ¿Tú te imaginas eso, la caravana? La caravana de gente que se está moviendo de Babilonia a Jerusalén, que saben que el camino es largo y peligroso. Y de momento la gente por los caminos, dándoles recursos para ellos. Esto no es un Dios que cuida a su pueblo, un Dios que provee para su pueblo. Mi hermano, una de las cosas que siempre les ha animado a recordar es que veamos la Biblia como un todo. O sea, cuando usted está en un pasaje como este o en cualquiera, usted diga, ¿dónde hace esta pregunta? ¿Dónde yo he visto esto antes? ¿O dónde yo he escuchado algo parecido? Haga el ejercicio en su mente ahora. Piense por un momento, porque hay varias escenas. ¿Dónde usted ha visto el pueblo de Dios moviéndose o el pueblo de Dios ejecutando algo y que Dios provee cuidado, provisión, materiales, recursos para que ese pueblo pueda realizar la tarea? Mi hermano, a su mente debe venir Éxodo capítulo 12. El pueblo está saliendo de Egipto. ¿Y usted sabe qué dice el texto? Que mientras el pueblo salía, después de la muerte de los primogénitos, la última plaga, mientras el pueblo salía, los egipcios le estaban dando oro y plata. Provisión por el camino, mi hermano. Pero no solo eso, piensa en otra escena, está después de esta. Nehemías. Usted recuerda que cuando el rey envía a Nehemías para que vaya a Jerusalén, lo envía con una carta, lo envía con un pasaporte para que no tenga problemas en el camino. Lo envía con madera, lo envía con materiales. Y dice en el camino también que la gente empezaba a dar material. Hermano, busque varias escenas en la Biblia, el mismo concepto. Dios está dirigiendo a su pueblo a hacer algo, a cumplir un propósito de él, pero Dios es un Dios que cuida a su pueblo, que está proveyendo para cada necesidad de su pueblo. Así que hemos aprendido o recordado estas 4 cosas acerca del carácter de Dios en este pasaje de Esdras capítulo 1. Él es un Dios que cumple sus palabras, sus promesas. Él es un Dios que gobierna con absoluta soberanía. Él es un Dios que dirige o lidera a su pueblo. Y Él es un Dios que provee, cuida a su pueblo. Todo esto nos va a proveer el contexto para entender el libro de Esther. Porque recuerden que el libro de Esther ocurre precisamente después de esto. Después de que este pueblo originalmente sale de Babilonia hacia Jerusalén, algunos se quedaron. Entre esos que se quedaron y se fueron a Persia está Esther y su famosa historia, que veremos pronto. Veremos en Esther a un Dios que preserva a su pueblo.
Veremos en Esther a un Dios que orquesta todo para su gloria y para el bienestar de sus hijos. Veremos en Esther la verdad realizada, encarnada de Romanos 8:28. Todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que están en Cristo Jesús, a los que son parte de su pueblo. Mi hermano, preparémonos para ver a Dios obrando en el libro de Esther. Preparémonos para ver a Dios obrando cuando parezca que no está obrando. Es un juego de palabras. Preparémonos para entrar al libro de Esther desde el próximo domingo, para ver que Dios está obrando allí, aunque parezca que no. Aunque parezca que Él no está en escena, aunque parezca que Él no está haciendo nada. Preparemos nuestros corazones para ver eso, porque eso es lo que estaremos viendo para las próximas semanas. Un Dios que está orquestando todo. Recuerden la imagen del director de orquesta dándole la espalda al público, no se le ve su rostro, pero Él está dirigiendo todo para que todo salga en armonía. Termino con esto y algunos puntos importantes para seguir preparando nuestro sermón o serie de sermones sobre Esther. El Nuevo Testamento no hace ni una cita de Esther, ni una alusión, y son bien pocos los libros, son como 3 o 4 del Antiguo que no se mencionan en el Nuevo, y el libro de Esther es uno de ellos. El libro de Esther no menciona a Dios en los 167 versículos que tiene, no menciona a Dios. De hecho, eso llevó a algunos a debatir y decir, oye, pues este libro vamos a darlo afuera, si este libro no menciona a Dios. De hecho, el libro de Esther no menciona fiestas religiosas, sacrificios. El libro de Esther no menciona ni oraciones. Lo más cerca que dice es que Esther pidió ayunar con sus doncellas. Pero no como otros libros que nos dice, cuando Nehemías oró así, y está la oración de Nehemías. Eso no está allí. No hay oraciones, no hay fiestas religiosas, no hay sacrificios. No se menciona a Jehová, Dios. Y eso llevó a algunos a cuestionar el libro de Esther. Bueno, a tal punto que unos traductores, unos 200 años antes de Cristo, que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, se llama la Septuaginta, ¿sabes qué hicieron? Le añadieron 107 versículos al libro de Esther, al final y en la introducción. ¿Y sabes qué dicen esos versículos que estos traductores en la Septuaginta le añadieron? Precisamente mencionan oraciones de estos personajes, pero sobre todas las cosas mencionan a Dios por nombre. ¿Y por qué estos traductores en ese momento hicieron eso? Fue un grupo específico, porque pensó que el libro de Esther, como no tenía referencia directa a Dios, no podía estar ahí. Así que vamos a añadir unas secciones. Claro, a nuestras Biblias, por la crítica textual, no ha llegado eso. Nuestras Biblias están plenas ahí, confiamos en esa plena revelación de Dios y en esa transmisión hasta hoy. Y nuestra Biblia no tiene esas secciones que se añadieron después, porque eso se corrigió, las traducciones. Pero usted ve hoy todavía una Septuaginta, una traducción de la Septuaginta, y usted lee el libro de Esther. De hecho, yo creo que lo había dicho antes, no sé, pero déjame decirlo por si acaso. Yo los he animado yo llevo como 3 meses diciéndole que lean el libro de Esther. Pero si lo leen en la Septuaginta, esa versión, obviamente poco, quizás lo lean ahí o esté interesado en leerlo ahí. Pero si usted lo lee ahí, sepa que una sección añadida en la introducción y al final, todas las demás versiones están corregidas. Pero ¿por qué hicieron eso? Por esta idea de que, oye, pero es que Dios tiene que estar mencionado ahí por nombre. Mi hermano, al final de cuentas, el concepto correcto es que aunque no aparezca por nombre ahí, es la mano invisible de Dios orquestando todas las cosas. Es el control, es el que está tras bastidores orquestando todo para el cumplimiento de sus propósitos. Mi hermano, ¿por qué estudiar Esther? ¿Qué beneficio nos va a traer? Nos enseña que cuando todo parece estar perdido, Dios siempre tiene un plan. Esa es una de las grandes lecciones del libro de Esther. Nos enseñan que no importa cuán amenazadas sean las promesas de Dios o el pueblo de Dios en un momento, Dios preserva, cuida a su pueblo. Y vuelvo, repito, me estoy adelantando tal vez, pero es algo tan maravilloso que lo podemos mencionar hoy y lo veremos en su momento en Esther.
al final de cuentas, ¿sabe por qué era importante que Dios preservara a su pueblo? Más que por el pueblo mismo, era por la promesa del hijo de David, hijo de Abraham, que vendría de ahí. Era por Cristo. Era lo que estaba haciendo Dios al final, guardando todo para que, como dice Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, Jesús nació de mujer. Para que ese momento llegara, para que Belén llegara, Dios tuvo que hacer muchas cosas. Para que allí naciera, para que se encarnara allí, en Belén. Fueron muchas cosas las que pasaron. Usted tiene aquí el registro de ella. Todo lo que Dios usó para preservar su pueblo. Así que este libro, si algo nos va a enseñar, es que cuando todo parece estar perdido, Dios siempre tiene un propósito que está cumpliendo. Y nos enseña también que en la vida de un creyente no hay eventos fortuitos, no hay eventos al azar, no hay eventos que estén sin sentidos. Cada evento que ocurre en tu vida es un evento que Dios usa para su gloria y para tu bien. Eso es algo que nos enseña el libro de Esther. Nos hacemos esta pregunta para terminar. ¿Crees tú estas cosas acerca de Dios? Es fácil verlas en el libro y es fácil decir, sí, aquí se nos muestra, tanto en el libro de Esdras como introducción, como cuando estemos dentro del libro de Esther. Sí vemos a un Dios que cumple sus promesas. Sí, yo sé que ahí dice que Dios es un Dios que gobierna el mundo con su soberanía. Sí, yo sé que Él es un Dios que lidera a su pueblo y que cuida a su pueblo y que preserva a su pueblo. Pero la pregunta es, ¿estás traduciendo eso en tu vida? ¿Lo crees verdaderamente? Yo me choqué con el punto 1, preparando este sermón. Preparando este sermón, mi hermano, en la semana había algo que me chocó precisamente y fue literalmente el punto 1. Cuando empieza a decir, y Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la promesa. Ese es el primer punto de que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y fui al Señor en oración, mi hermano, pidiéndole perdón en primer lugar por cuántas veces yo tengo falta de fe para creer que Dios cumple su promesa, que Dios provee para su pueblo, que Dios lidera y cuida a su pueblo y que Dios es soberano sobre el evento más pequeño de mi vida. Fui al Señor en oración, mi hermano, verdaderamente. Por eso termino este sermón así. ¿Crees esto tú en tu vida? Verdaderamente. Que aún el evento que parece más al azar está en las manos de un Dios soberano y Dios lo está usando para tu bien. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a creer eso, a creerlo con fe y a preparar nuestros corazones para ver a Dios en el libro de Esther, aunque parezca que no está orando, sabiendo que Él está ahí, orquestando todo para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú nos corriges, nos instruyes, nos muestras el camino correcto. A través de tu palabra, una vez más, nos recuerdas quién eres tú, Señor. Nos recuerdas tu carácter que no cambia porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre por la eternidad. Señor, gracias porque hoy una vez más nos has recordado que tú cumples cada promesa. No tenemos que mirar más allá de la cruz. Solo el ver la cruz es señal de que tú cumples tus promesas, de que enviarías a un Salvador, porque ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo. Y dependíamos de que cumplieras esa promesa de enviar a un Salvador. Oh Señor, y gracias porque enviaste al Salvador perfecto, al único Salvador, un Salvador suficiente y completo, que murió en la cruz por nuestros pecados, murió en nuestro lugar, para poder darnos vida eterna, para justificarnos. Señor, ayúdanos porque nuestra fe se debilita. Señor, porque en los momentos que vivimos muchas veces se nos hace difícil creer, aún estos 4 puntos que vimos hoy acerca de tu carácter. A veces se nos hace difícil creer, Señor, que tú cumples tus promesas, que tú lideras y guías a tu pueblo, que tú cuidas y provees a tu pueblo para sus necesidades y que tú gobiernas cada asunto de nuestra vida con soberanía. Señor, ayúdanos a entender eso, aún cuando directamente pareciera que no estás haciendo nada. Ayúdanos a creer, Señor, que tú estás cumpliendo todos tus propósitos siempre. Gracias, Señor, por la cruz.
Ese es tu propósito más grande, ese es el propósito principal. Ese es el propósito de redención. Y gracias porque lo has cumplido. Gracias porque ahora tu iglesia está simplemente en espera de la consumación de todas las cosas. Pero así como viniste, moriste en la cruz, te levantaste el tercer día, resucitaste, ascendiste a los cielos y estás a la diestra de Dios, así sabemos y tenemos la promesa de que regresarás. Y lo creemos, Señor, que regresarás por tu pueblo. Pero mientras eso ocurre, ayúdanos, Señor, a seguir creyendo estas verdades. Ayúdanos a seguir creyendo en el Dios soberano que orquesta todas las cosas para su propia gloria y para el bien de su pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, quiere el Señor ayudarnos a entender su palabra. Si estás aquí en esta mañana y has escuchado por primera vez la cruz, por primera vez has escuchado que Dios cumplió sus promesas, que allí lo que pasó en la cruz era Cristo muriendo en nuestro lugar. La cruz demanda una respuesta. Ve al Señor. Hay una sola forma en que un pecador que está muerto puede ser vivificado, y es por medio de su Espíritu Santo. Ve al Señor hoy, arrepentimiento. Ve al Señor hoy, ve a la cruz. Todavía es una fuente de vida eterna para ti. Aférrate a lo que pasó allí. El justo por los injustos, es lo que estaba pasando allí. Eras tú, era yo, el que tenía que pagar el precio, el que tenía la deuda, el que fue a pagar la deuda que no era de él, era mía y tuya, fue Cristo. Descansemos en Él, en ese Salvador completo. Ven a Jesús hoy. Pero como iglesia, importante también, cada domingo venimos a escuchar la palabra de Dios. Cada domingo hay una verdad de Dios a través de su palabra que se nos recuerda o que aprendemos. ¿Cómo vamos nosotros a responder a ella? ¿Qué va a cambiar en nuestra vida? ¿Cómo vamos a ir entonces a Dios para decirle, Señor, ayúdame a seguir meditando lo que recordé o aprendí hoy y a creerlo? Mi hermano, que no se quede aquí. Sal de aquí, de este lugar, ve a tu lugar de reunión con tu familia, lo que harás en el resto de la tarde, en la semana, ve al trabajo mañana, pero sigue meditando en estas verdades. Sigue meditando en este Dios soberano que controla todas las cosas para su gloria y nuestro bien. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Les animo a seguir estudiando o a comenzar a estudiar el libro de Esther. La idea de que usted haga eso es que usted esté familiarizado con el libro, de forma de que cuando estemos adentrándonos verso por verso, usted pueda ubicarlo. Usted pueda decir, oye, sí, yo entiendo la historia, lo que está pasando aquí en Esther. Y ahí nos detendremos a ver esa enseñanza. Así que gracias al Señor por su palabra. Como le decía, si Dios así lo permite, el próximo domingo comenzaremos ya en el capítulo 1 del libro de Esther.